Horas presenta. Gracias por continuar con nosotros. En la entrevista de Hechos AM conversaremos con dos integrantes del Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Monseñor Gregorio Rosa Chávez, que ya está en los estudios con nosotros, y estamos esperando a Robert Ballent, que es el representante del Programa de las Naciones Unidas en el país, el PNUD. Ojalá que se incorpore con nosotros para conocer su opinión también respecto a estas medidas que fueron entregadas al presidente Salvador Sánchez Serén. El documento denominado El Salvador Seguro pretende frenar la inseguridad que vive en nuestro país y hace una serie de sugerencias para poder enfrentar este tema de la inseguridad. Vamos a hablar más adelante del monto también que significa económicamente hablando, ¿no? ¿Cuánto podría costar financiar este plan El Salvador Seguro? Y mire, se están configurando algunas cosas que son importantes hablarlas con el señor Gregorio Rosa Chávez y con Robert Ballent. Una de ellas es, pues lógicamente, la venida también del equipo de Rudy Giuliani que está en el país. Por otro lado, también la llegada del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Es importante leer el mensaje de él. No seguido viene un secretario general de Naciones Unidas al país y su presencia marca el inicio importante probablemente de la lucha contra la inseguridad. Pero la apuesta importante, la más importante apuesta está cifrada en estas recomendaciones del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia, de lo cual vamos a hablar, o del cual vamos a hablar hoy con Monseñor Gregorio Rosa Chávez. Bienvenido, Monseñor, muchas gracias por atender el llamado nuevamente y comparecer ante la población para explicarle, ¿no?, cómo ha avanzado y en qué terminó más bien estas reuniones, este trabajo que lleva más o menos 3 meses. Gracias. Saludo a toda la gente que nos ve en este momento, aquí en tantas partes del mundo. Ciertamente estos días han sido muy importantes, las semanas que acaba de terminar. Y quiero comenzar por el final, el encuentro con Ban Ki-moon en la colonia Ivo, en la casa comunal. Una sesión de trabajo con él. Yo le pregunté antes de la sesión, le dije, ¿por qué le veo tan contento? Le pregunté yo, ¿verdad? Después, cuando hizo su discurso, comprendí por qué estaba tan contento. Él repitió cosas del día anterior en su discurso cuando habló de... Cuando alguien me dice que la paz es imposible, digo, pregunte al pueblo de El Salvador. Luego explicó cómo la experiencia de ellos acá en el país fue ejemplar, fue algo que inspiró para otras experiencias parecidas, pero que sigue siendo una experiencia realmente extraordinaria. De los detalles que dio es que en otros países se formó la paz, pero después se olvidó. Aquí dicen, no hemos olvidado el espíritu de los acuerdos de paz. Entonces, esa afirmación en labios de él es clave para lo que tú anunciabas en tu introducción. ¿Cómo lograr otro acuerdo de paz? ¿Cómo lograr otro milagro? Y él puso un elemento en la práctica con nosotros, que la sociedad civil se ponga de pie. Que no basta que de arriba se busquen soluciones. Tiene que despertar la ciudadanía. Y lo veíamos tan convencido en lo que decía y tan sorprendido de ver ahí todos los sectores representados, porque todo el mundo fue opinando, y yo creo que eso impulsa lo que queremos con este proyecto, esta propuesta del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia. Estamos optimistas, aunque sabemos que la montaña es grande y alta y difícil de escalar, pero ya escalamos otra. La firma de los acuerdos de paz. Llevó a la firma de la paz. El tercer elemento es que he visto, oyendo a los líderes del país, que hay una especie como de lenguaje claro sobre cómo describir la nueva etapa. Dicen, antes cerramos la brecha política, hoy toca cerrar la brecha social. Creo que es una frase bonita para entender que son muy diferentes los dos momentos, pero hay un pueblo que es el mismo pueblo, con una misma fe, una capacidad de resurrección impresionante. Y hay un elemento también nuevo que es el de Monseñor Romero. Yo veía la nota que ustedes publicaron esta mañana sobre cómo la gente está tan emocionada de la expectativa de ver a Monseñor Romero en los altares. Entonces esto, para quienes somos creyentes, pues también es un estímulo tremendo. A la reconciliación, sobre todo. Y también a la esperanza de que es posible resolver este problema que pareciera insoluble. O sea, decía alguien por ahí, ¿no?, que lo fundamental en todo esto es la voluntad política, la voluntad de querer hacer las cosas.
Usted que ha estado en estas reuniones del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia, ¿ha percibido la voluntad, digo, de los partidos, porque con todo respeto y cariño, muchas veces bloquean, ¿no? O entorpecen, y aquí lo digo por todos los partidos políticos, de repente hay buenas iniciativas, van a la Asamblea Legislativa porque algunas cosas van a pasar por la Asamblea y de repente ahí se estanca todo. ¿Ha percibido de los distintos sectores sociales, iglesias, empresarios, un nuevo ambiente, una nueva disposición de verdad para empujar todas estas recomendaciones? En el Consejo hay apertura a todos los sectores, eso es parte de su esencia. Y hay un espacio para los partidos políticos. Algunos se incorporaron ya formalmente, otros están como observadores. Pero noto yo que en todos hay una conciencia de que el momento es sumamente grave y que sería muy irresponsable querer boicotear el proceso. De hecho, en nuestro manifiesto del 29 de septiembre les pedía que no se haga de esto un tema electorero. No digo electoral, sino electorero, o sea que por ganar votos yo he hecho a perder un proyecto. Diferente es que yo opine sobre cuál me parece que es el mejor camino, eso es normal, cada uno tiene su perspectiva, pero que todos, digamos, hay que buscar caminos como este, en el que todos los sectores todos puedan estar unidos en torno a una meta común. Eso se pidió y creo que en general se está cumpliendo hasta el momento. A ver, algunos de los argumentos que se han escuchado en la historia, ¿no? En el pasado reciente es que, mire, las recomendaciones que nosotros hemos dado no las han tomado en cuenta. Y lo digo por algunos partidos políticos también. Hay garantía, es un documento incluyente Monseñor El Salvador Seguro, donde está probablemente el consenso, la opinión de todos estos sectores que antes se han quejado de no ser tomados en cuenta. Sí. Primero, hay dos aspectos que quiero tocar. Uno es que el presidente en su discurso del 29 de septiembre dijo, lo que ustedes nos entreguen será materia para políticas públicas. Yo se lo recordé en las palabras que dije en la sesión del día 15 de enero y él lo reiteró en su discurso. Esto es importante porque, como decía un analista, Luis Mario Rodríguez, decía, si quieres que un problema no se resuelva, crea una comisión. Esa frase tan dura, ciertamente la hemos tenido presente. Luego, en cuanto a lo otro, es un criterio básico que sea una experiencia incluyente, totalmente incluyente. Y el punto más crítico ha sido qué hacemos con los pandilleros. Ese ha sido el tema más delicado de manejar. Hoy venía leyendo en el carro la entrevista con Giuliani, que publica un periódico de esta mañana, amplia entrevista. Y se debatió mucho y al final, la frase que quizás resume el espíritu es, nadie puede ser excluido. Ahora, el cómo. Pero también dice, no hay que negociar con delincuentes, ¿no? El cómo es la pregunta. El cómo es la pregunta, y ahí ya está la visión de Giuliani expresada en esa entrevista, que coincide con la de mucha gente en el país. Pero, ciertamente, nadie puede ser incluido. Me decían ayer en la colonia Ibu, que los pandilleros están repartiendo unas hojitas donde hablaban de que querían ellos también ser tomados en cuenta. No tengo el texto, pero ciertamente algo tiene que pasar en este campo para que las cosas avancen y tenemos que estar abiertos a que todo el mundo pueda ser parte de la solución. Bueno, se entrega el documento y la pregunta es, usted ya lo decía, ¿qué sigue después de esto, de haber entregado este documento El Salvador Seguro? ¿Cuáles son? Porque tuve la oportunidad de estar en una de esas reuniones del Consejo y se discutía en ese momento, ahora podemos decirlo, porque era en su momento pues habían voceros muy específicos sobre este tema, pero se decía, es que tenemos que dar recomendaciones a corto plazo, ¿no? Acciones de corto plazo y otras que lógicamente que requieren de financiamiento van para más allá, que requieren de algún tipo de inversión, pero hay unas que solo pasaban por la voluntad precisamente de los sectores de querer hacerlas. Monseñor, si nos puede adelantar un poco sobre esto, sobre cuáles son las acciones a corto plazo que se han recomendado para el gobierno, para el Ejecutivo. El experto en esto es Roberto, indudablemente, sí. Y él tiene todo de memoria, pero yo quería más bien decir que viendo la comunidad internacional presente en el Consejo, yo los saludo siempre que hay reunión, los veo están optimistas. Me decía el embajador de Alemania, si el dinero está, hace falta un proyecto que valga la pena y que merezca credibilidad. Ese es el espíritu de la comunidad internacional. Lo que se pone como costo
comparado con lo que se ha invertido hasta hoy, sin resultados prácticamente, digamos que es una cosa bien modesta. Y cuando uno va analizando en 5 años, son menos de 500 millones de dólares por año, según decían Roberto Valent. De modo que pienso que esta es otra de las novedades, que es una propuesta que tiene cifras y tiene fechas y tiene plazos. Pero hay una cosa más, y es que el Consejo tiene una función de monitoreo, de control, de seguimiento. Seguimiento, y eso es parte de su esencia. Entonces nosotros tenemos que decir en cada momento cómo vemos las cosas y recordar al gobierno lo que haya que recordar. Esto no es lo común. El trabajo no ha terminado con la entrega del documento. No, seguimos y debo que dar a conocer todo lo que se ha hecho, que la gente pueda expresarse. Yo lo llamo la mesa del pueblo. Hay mesas de trabajo que todavía han trabajado, pero la gente va a comenzar, ya comenzó a expresarse. Eso va a ir enriqueciendo la propuesta, que es una propuesta. Y seguramente la gente va a ser tan sabia que nos va a dar las recetas concretas. Yo estoy esperando la reunión de los obispos de esta semana, comenzamos el miércoles, en la que ese tema está en la agenda. Tenemos una propuesta nosotros que se expresó el 21 de noviembre del año pasado. Hoy vamos a ser más concretos en esta reunión. Veremos qué anuncio hacemos al país sobre lo que la Iglesia va a hacer como contribución a este proceso. Monseñor, ¿hay recomendaciones o estas recomendaciones son o no son vinculantes para el Ejecutivo? No son vinculantes, pero cuando la población está detrás de una idea, es una presión que se convierte en estímulo. Yo veo voluntad en el presidente. Veo que él ve que por aquí va el camino. Veo voluntad en su gabinete de seguridad. Entonces, veo también que los sectores más, digamos, más opuestos naturalmente a esta visión están expresándose en forma abierta. Ayer lo vimos de nuevo cuando hablaron ante Ban Ki-moon, gente, ANEP, etcétera, de la empresa privada. Los vi muy abiertos y los vi como muy convencidos de que por aquí pasa el camino del futuro. Entonces yo creo que haber logrado ese espíritu, que es un poco la frase mágica de esta visita de Ban Ki-moon, el espíritu de los acuerdos de paz hay que recuperarlo. Sin eso no vamos adelante. Con eso todo es posible. A ver, hablemos un poco sobre quiénes, quizás por aquí debemos esperar, ¿no? Ya Robert Valent está con nosotros, lo vamos a incorporar en breve. Pero antes que nada, Monseñor, algunas de las críticas que ha habido en el pasado con otros ensayos, con otros escenarios similares a esto se sientan, y lo digo con todo respeto, ¿no? Los iluminados y sacan conclusiones y recomendaciones y se las mandan al gobierno. Este fue un ejercicio distinto. Explíqueme cuál fue el mecanismo para llegar a consolidar un documento como este, El Salvador Seguro. Y lo dice el documento, el manifiesto nuestro, que es humildemente acogemos la misión que se nos confía, sabiendo que la gente es la que va a hacer las cosas concretas, precisas y eficientes. De modo que el pueblo tiene ahora la palabra. Y tú aquí sin duda que vas a propiciar ese debate, va a ser muy importante para nosotros estar atentos a lo que el pueblo va expresando y también haciendo, porque en la base está todo, donde está la familia, la comunidad, el gobierno local, ahí donde las cosas se resuelven. Nosotros lo tenemos muy claro y creo que vamos a tener muy buenas noticias desde la gente para que lo que soñamos vaya haciéndose posible. Qué bueno. Vamos a hacer la primera pausa comercial. Estamos conversando con Monseñor Gregorio Rosa Chávez y también Robert Valent, representante de PNUD de Naciones Unidas en el país. Ya está con nosotros. Tenemos muchas preguntas que hacerle, por ejemplo, ¿qué significa la visita del señor secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, aquí al país? Una visita lógicamente muy importante. También hay que recordarlo y decirlo, ¿no? Un equipo también del ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, está en el país también para sumar esfuerzos. Pero bueno, vamos a hacer la pausa y regresamos en breve.
Muy bien, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. En la parte baja de la pantalla usted va a estar viendo precisamente esta noticia que se ha generado en Argentina sobre el asesinato del fiscal Nisman, que es un fiscal que estaba investigando el caso de un atentado, atentado que ya se dio hace bastantes años en Argentina y que aparentemente vinculaba a la presidenta de ese país. No hay mayor investigación en este momento. Cualquier cosa que se diga pues puede sonar especulativo, hay que esperar las investigaciones. Robert Valen, representante de Naciones Unidas en el país PNUD, está con nosotros. Roberto, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. No, gracias a ti por la invitación, es un gusto estar aquí. El experto es Roberto, me dijo Monseñor Gregorio Rosa Chávez cuando le pregunté sobre las medidas y recomendaciones inmediatas que recoge el documento y que han sido ya dadas al presidente de la República, al gobierno de nuestro país. Bienvenido, Roberto. Coméntanos cuáles son esas acciones. Si vimos esa acción también muy bonita, esa fotografía que ha circulado hoy en las redes sociales del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, comiendo pupusas en Olocuilta. Cada persona que pasa por ahí, prácticamente funcionario, hace esa parada. Pero bueno, a ver, háblanos un poco sobre este documento, sobre el contenido, sobre las medidas o acciones más inmediatas, por favor. Bueno, yo pienso que hay 124 acciones, que son acciones de corto plazo, entre las cuales hay acciones inmediatas. Yo quisiera resaltar tres grandes acciones. Una es relacionada con los espacios de inserción laboral y educativa, todo lo que es inserción socioeconómica de la población salvadoreña. En particular, jóvenes y menos jóvenes en todo el país. Entonces, ahí tenemos una acción que se enrumba hacia activar 250.000 espacios, empleos, trabajos dignos, decentes, a jóvenes, 50.000 al año. En las comunidades de alto riesgo. En las comunidades en particular de alto riesgo, estamos hablando de 50 municipalidades. Y usted sabe, en las 50 municipalidades, no todas las zonas son de alto riesgo. Hay sectores, colonias de alto riesgo. Hay que focalizar también en las 50 municipalidades. Y entre las 50 municipalidades, hay 17 municipalidades que son más, digamos, importantes desde la perspectiva de riesgo, la violencia, ¿no?, que aqueja a la gente en esas municipalidades. Entonces, es un enfoque, digamos, de acción a fases en estas 50 municipalidades, con una focalización en sectores específicos de las municipalidades. Roberto, hay que ir por partes. Ahí lo que proponen ustedes como miembros del Consejo es desarrollar obras, desarrollar qué tipo de acciones, cómo generar esos 50.000 empleos que estás hablando. Mire, los 50.000 empleos es una serie de iniciativas y acciones que articulan el Estado, la empresa privada, la sociedad civil en general, alrededor de políticas de empleo y de acciones específicas. No estamos hablando de políticas que se va a tener que activar y elaborar un documento, no. Digo, claramente una inversión inmediata en el territorio, en las cuales se fomenta el emprendedurismo de los jóvenes. Usted se imagina que hay muchos jóvenes que tienen capacidades. Hay que hacer una inversión. Nosotros ya la estamos haciendo, varias organizaciones. El promedio para integrar un joven en un empleo, autoempleo, o aún un empleo pagado por empresas ya establecidas, formales, es más o menos en promedio de $2.000 al año por joven. Estamos hablando de $100 millones al año que se invierten en los jóvenes para que puedan integrarse en empleos o autoempleos. $100 millones, si tomamos en cuenta que el 11.5% del PIB se está gastando en la protección de las empresas y del país, en erigir muros en nuestras casas, esa es una inversión en la gente. No es un gasto, es una inversión. Es sumamente importante que pongamos esto en perspectiva, porque yo escucho mucho hablar del tema fiscal. Yo pienso que el tema fiscal, ante de todo, no es un tema solo económico, es un tema de servicios y de oportunidades a la población. Entonces, habría un poco también ahí que
poner en perspectiva. ¿Cómo es que hacemos cientos de millones de inversiones en obras públicas, calles, puentes, y no lo hacemos en la juventud salvadoreña? En esas comunidades. En esas comunidades y aún más allá. Aquí estamos hablando de mínimos. Cuando hablamos de hacer una inversión de $100 millones por año, por 5 años, para fomentar empleos para jóvenes, estamos hablando claramente de mínimos. El Estado, la sociedad debería ponerse de acuerdo para poner 200, 300 millones de dólares al Robert, año. tenemos que en la juventud entonces y en los reconocer empleos. que en esas comunidades no ha habido inversión, han estado excluidas, marginadas de la inversión social y Mira, la privada probablemente. En esas comunidades ha habido poca inversión. No estaríamos en situaciones de violencia de ese tipo. Ha habido poca inversión a nivel educativo, ha habido poca inversión a nivel económico, de creación de empleo y de oportunidades para jóvenes. Muchos jóvenes en este país están abandonados. Tenemos 300.000 ninis. Tenemos un buen acceso a la escuela, para la escuela primaria, 93% más o menos de cobertura, pero cuando nos movemos a la escuela secundaria, ya empieza a descender vertiginosamente. Y es ahí, en la escuela secundaria, terciaria, en los estudios técnicos, que la inversión permite al joven de entrar en el mundo del trabajo y de auto también satisfacer su necesidad de tener conocimientos profundos. Entonces, ese es uno. El otro es el tema de la escuela. Escuela a tiempo pleno inclusivo, ampliarlo para adicionales 300.000 jóvenes, niños, niñas y adolescentes. Permitir a los jóvenes que no estén en las escuelas y escuelas inseguras por 4 horas, no, que estén en escuelas seguras y por 6, 7, 8 horas, que puedan hacer deportes, puedan hacer cultura, puedan hacer estudios humanísticos, estudios científicos, y que se dé un espacio digno también en las escuelas a los jóvenes salvadoreños. Estas son las dos más grandes operaciones, son inversiones multimillonarias, pero que son necesarias. Es un imperativo moral y es un imperativo también funcional para el Estado y para la sociedad salvadoreña de focalizar su atención a esto. No se debería estar hablando de recursos para integrar jóvenes en tiempos muy prolongados. Lo que se debería hacer ahora es que a nivel de la Asamblea Legislativa, de una manera o de la otra, estos recursos se activen en coordinación con los otros entes del Estado, con la sociedad, y que se haga rápidamente, porque el plan El Salvador Seguro, el 90% de lo que es un plan está en su ejecución. Nosotros estamos al 10% del trabajo. Tenemos un plan nomás. Roberto, ¿cuánto tendría que durar esta intervención del Estado mediante este mecanismo que ustedes están proponiendo? Es 10 años. Estamos hablando de acciones inmediatas que van a tener, que se van a ver en 6 meses. Son las inmediatas. Acciones a corto plazo que se van a ver entre ahora y 2 años. Acciones a mediano plazo que se ven entre los 2 años y los 5 años. Y acciones a largo plazo entre los 5 años y los 10 años. Como puede ver, esta es una operación que integra todos los sectores sociales, políticos, económicos. Es importante que todos tomen derechos de propiedad, porque yo lo que he visto al interno como Secretaría Técnica, conjuntamente con la Unión Europea y la OEA, al interno de ese foro, ¿no?, que es el Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia, es que todos, de la derecha al centro, a la izquierda, han puesto energía y han contribuido. Es importante que nadie se quede afuera a nivel institucional y extrainstitucional. Ok. Si tuviera aquí un representante de una alcaldía, digo un alcalde, tendría que preguntarle cuál es el papel de las municipalidades, ¿no? Cómo se recoge el papel de las municipalidades en este esfuerzo. Pero como tengo a Monseñor Gregorio Rosa Chávez, tengo que preguntarle cuál es el papel de las iglesias en esto, cómo se definió este papel. Más adelante, mire, yo sé que hay, perdone por el término que voy a decirlo, hay morbo por saber, porque esto me parece, Roberto, que es parte del trabajo preventivo que hay que hacer en las comunidades, ¿no? Pero también hay morbo por saber, mire, en la parte coercitiva, ¿qué se recomienda? ¿Qué se recomienda, por ejemplo, para ir terminando, si se quiere, poco a poco o de tajo con el tema de la cantidad de homicidios que hay en nuestro país? Pero antes,
Monseñor, el papel de las iglesias, ¿no?, que están incorporadas en el Consejo. Ante todo vimos que son expertos, ¿verdad? Sí. Entonces... Ha planteado muy bien esta parte que es muy interesante. Está contento Ban Ki-moon de estar en El Salvador, Sí. ¿verdad? Tiene gente de calidad acá. No, gracias de verdad a esta misión que hace tanto bien al país y que ha logrado un nuevo milagro, que nos juntemos todos los sectores. Yo recordaba ante Ban Ki-moon 3 nombres de secretarios generales. Pérez de Cuellar, último minuto del año 91, cuando se anunció, se firmó la paz. Boutros Ghali, hace 20 años, que estuvo en la tumba de los jesuitas el 17 de enero del 92. Y ahora pues Ban Ki-moon, un hombre tan sencillo, y se está tan contento y tan convencido de que esto va. Entonces, dicho eso, ¿qué toca a las iglesias? Fue bonito ver en el proceso de estos 3 meses decantarse lo que nos toca a nosotros. Un proceso muy bonito de inclusión entre nosotros mismos, las iglesias. Y nos toca el corazón de la gente. Nos toca el alma de la gente, nos toca que la gente pueda cambiar. Unos cambiar a la esperanza, creer que es posible, otros cambiar de actitud, dejar la violencia. Y entonces, esto tuvo que ver con el tema de las pandillas, que es un tema muy incómodo, y se fue poco a poco haciendo más fácil de manejar. Y al final se concluyó, toca a quienes son líderes espirituales estar atentos a esto, estar abiertos y buscar caminos concretos. Y eso en lo local. Tú ya mencionaste el tema de lo local. Nosotros nos reunimos esta semana los obispos, 3 días. Este tema está en la agenda como tema principal. Y ya hubo un primer documento para los sacerdotes del país. Habrá nuevas indicaciones prácticas, porque en lo local está la clave, más concretamente en la familia. Y yo le apuesto mucho al tema de la familia. Si eso no se resuelve, no se resuelve nada. Sandra de Barraza ponía 2 palabras en un artículo, decía escuela y familia. Tiene toda la razón. Entonces pienso que aquí está todo como en cierto modo a punto de arrancar. Y uno nota en toda la gente, queremos hacer algo. Yo estoy en una comunidad, un cantón, y uno va viendo que la gente se conoce, sabe exactamente el fenómeno cómo está. Y ellos tienen la solución. Falta que se sientan apoyados, estimulados y que hay una hoja de ruta. El documento que hemos presentado es una hoja de ruta. La voluntad del presidente de la República permite que los que estamos abajo podamos actuar con eficacia, porque si no se boicotea todo. Yo estoy optimista y quisiera que este programa fuera para quienes están con nosotros viéndonos un momento de compromiso con el futuro, diciendo yo haré también mi parte. Creo que las iglesias tenemos una palabra clave porque tocamos el corazón de la gente. Arriba están las grandes estrategias, pero si no cambia el corazón no pasa nada. Monseñor, por el escepticismo, ¿no? Yo creo que es importante hablar sobre esto, por las experiencias anteriores que hemos visto, por las comisiones que se han formado anteriormente y que al final han quedado engavetadas. Yo he hecho esta pregunta en varias ocasiones, pero quiero reiterarla porque es importante que ustedes que están ahí expliquen cuál es la diferencia entre este documento, entre este esfuerzo y esfuerzos anteriores que han quedado, como digo, engavetados, y que la gente a lo mejor cuando ve este nuevo esfuerzo dice, uno más. ¿Cuál es la diferencia entre lo que ha pasado ahora y lo que ha pasado anteriormente, Monseñor? Lo entendió bien Ban Ki-moon, dijo, el espíritu de los acuerdos de paz. El manifiesto tiene un párrafo donde dice, queremos recuperar ese espíritu y en esa actitud trabajar de nuevo. Y de hecho lo que él vio fue eso. Y lo que vimos ayer en la casa comunal de la Colonia Ivo fue eso. El país ahí representado por nosotros, en una misma mesa, con una misma visión, con una misma pasión, con un mismo compromiso, ante un testigo muy cualificado que fue dando datos de por qué cree que esto es posible. Ya eso lo hará Roberto cuando dé su opinión, pero esa reunión de ayer fue realmente extraordinaria y tan relajada, tan distendida y sobre todo tan esperanzadora. Claro, hoy toca transmitir eso a la gente y que la gente vaya sintiendo que sí, que las cosas pueden cambiar. Los datos que acabamos de escuchar indican que un problema siempre pendiente, que es el de qué hacemos con los jóvenes, ya comienza a verse la luz.
Falta ahora que salud se vaya haciendo más grande y el salud vaya derrotando las tinieblas que nos han invadido hasta pensar que no hay solución. A ver, Robert. Bueno, yo estoy completamente en línea con lo que Monseñor Rosa Chávez dijo. El tema aquí es que no se tiene que entrar en competición con las iniciativas pasadas. Mire, yo he leído la iniciativa que ha sido avanzada en el marco del esfuerzo de la presidencia Saca. El documento es excelente. Yo pienso que en este caso, ante todo, este plan ha sido elaborado al inicio de una administración. 6, 7 meses después del comienzo de la administración del presidente Salvador Sánchez Serén. Entonces, esta administración va a vivir con este documento y con los compromisos. Estoy hablando del gobierno, estoy hablando del Estado, estoy hablando de la sociedad también. Pero el presidente Salvador Sánchez Serén, como jefe del Estado que encabeza este esfuerzo y ha tomado la iniciativa de activar este consejo, tiene una responsabilidad mayor. Entonces, yo pienso que la iniciativa es fuerte. Ya se están activando desde el día después de la presentación del plan, ya hay acciones en el terreno. Se están haciendo todos los esfuerzos necesarios para interrumpir las comunicaciones telefónicas y los mandos, las pautas desde las prisiones hacia las pandillas en el territorio. Esto es sumamente importante, ¿no? Se está también activando inmediatamente esfuerzos de movilización de recursos. Se ha hablado de recursos que pueden ser una inversión en el capital humano salvadoreño sumamente importante, que se relacionan con préstamos con el BID. Yo sé que el tema, mire, de los préstamos es un tema delicado, pero cuando hay un tema de vida y muerte, cuando hay un tema que aqueja a la gente de esta manera, este país ha estado activando préstamos para varias cosas. En este tema debería haber mucho menos titubeo. Robert, dos cosas, Monseñor, dos cosas quiero evacuar en lo que nos resta la entrevista. Uno de ellos es el financiamiento, precisamente, ya vamos a hablar de ello, porque me da la impresión de que la primera herramienta, ¿no?, que tiene este plan para enfrentarse desde el punto de vista del financiamiento es el presupuesto general de la nación. Pero bueno, antes que eso, la expectativa de la gente, y lo voy a mencionar yo, probablemente no coincida con lo que han recogido ustedes en este documento, pero la expectativa de la gente es que, recuerda usted, de repente, ojalá que en este documento de la comisión venga, por ejemplo, establecer estados de sitio. Lo estoy diciendo yo porque es lo que la gente comenta, ¿no? Que haya, digamos, algunos estados de excepción en aquellos colonias o barrios o comunidades donde hay más delincuencia. Ojalá que venga esto, lo otro. Digo, hay mucha expectativa de la gente. Más allá de estas dos recomendaciones que son importantes, que tú ya las explicabas, ¿qué otras recomendaciones van en esa línea? Sobre todo en el tema que decía antes de ir a la pausa comercial. Mire, y para comenzar a extirpar el cáncer que tenemos, ¿cómo se le va a entrar, ¿no?, en la parte coercitiva? Bueno, tenemos el tema de la articulación interinstitucional. Nosotros sabemos que uno de los talones de Aquiles del sistema de seguridad ciudadana y convivencia en el país ha sido por años la desarticulación y la falta de alineamiento entre las instituciones del Estado. Aquí hay un compromiso claro entre el órgano judiciario, entre la Policía Nacional Civil, Ministerio de Seguridad y Justicia, la Fiscalía inmediatamente. Esto no es algo que requiere recursos, es voluntad política, y ya lo han hablado conjuntamente con el presidente y se han acordado que montan un esquema de articulación interinstitucional, lo que quiere decir que hoy como hoy van a estar viendo este tema de manera conjunta. No quiero decir que no lo veían antes, pero ahora lo van a reforzar ese esquema. También se va a estar fortaleciendo todo lo que es el esquema de investigación policial, fiscal
y el sistema también de justicia desde la perspectiva de las cortes. Eso es bien fuerte porque a finales de cuentas la investigación es el corazón, una buena investigación es el corazón, ¿no?, de una buena justicia. Con una buena investigación articulada, coordinada, se llega a desmontar las redes criminales de la organización, de las organizaciones, digamos, ya más complejas, del crimen organizado, de las pandillas, que son complejas también. No es un tema espontáneo, están bien organizadas. Y se puede llegar a no solo desarticularlas, pero también a dar justicia, a reducir los niveles de impunidad, con un sistema de protección de víctimas y de testigos, pero serio. No puede ser que haya testigos que están atestiguando y que el día después los encuentran descuartizados en el medio de un campo en el país. Eso claramente desincentiva a la población de poder dar ese paso, de apoyar el sistema de justicia y seguridad. Lo otro es el fortalecimiento de la policía comunitaria. La policía comunitaria no es simplemente la policía que va en el terreno y se pone a charlar con la comunidad, ¿no? Es parte del sistema de reducción de la violencia a través de una operación, ¿no?, de abordaje de la criminalidad directo. Usted decía represión, ¿no? Se tiene que atacar el crimen, se tiene que reducir y eliminar el crimen, ¿no? Claramente eso se hace a través de este tipo de esquema. Pero la articulación entre un esquema ya más de ataque del crimen y del delito con un sistema preventivo y de atención a víctimas, eso, y de fortalecimiento institucional, ese es el esquema que va a ayudar. Y una cosa sumamente importante, hay un gabinete social que ahora se suma al gabinete de seguridad a nivel de gobierno. Eso es importante porque todas las carteras del Estado se integran y van a fortalecer su presencia a nivel territorial. El papel de las alcaldías es fundamental. Tomando como base ese mapa que ya han definido, ¿no?, de las comunidades más afectadas. Cierto. Monseñor, el tema del financiamiento es importante y decía que me da la impresión de que la primera herramienta con la que cuenta el Ejecutivo, y quizás no es la impresión, sino que es la realidad, que cuenta el Ejecutivo es el mismo presupuesto general de la Nación. Es decir, que por ejemplo, el presupuesto que tiene el Ministerio de Obras Públicas, el presupuesto que tiene el Ministerio de Salud, el presupuesto que tiene el Ministerio de Educación tiene que ir orientado en buena parte a esas comunidades que han definido. Fíjate que hay una palabra que usamos nosotros que es la palabra subsidiariedad. ¿Verdad? Y es que la gente es la que hace la mayor parte. El Estado apoya. Cuando es así, las cosas funcionan. Pero cuando es papá Estado, las cosas se ponen peor. Muchas veces dinero que llega se queda casi todo en cuestiones administrativas. Casi nada llega a la gente. Cuando el esquema es más directo, la gente hace milagros. Y este esquema es el que la Iglesia propone. Ayudar a ayudarse. ¿Cuánto tienes tú? Yo tengo el terreno. Ah, pues yo te construyo la casa comunal. ¿Qué tienes tú? Tengo ahí es donde entra el gabinete social. Pero en una perspectiva en que el pobre sea protagonista. No solo destinatario, sino protagonista, actor. Por tanto, que se le tome en cuenta su palabra. Que cuando un municipio hace un presupuesto consultado con la población para ver dónde se gasta el dinero, eso es fantástico. Muchos barrios lo están haciendo ya. La cosa vino de Brasil, la experiencia. Yo lo noto como visito tantos lugares, como la gente se siente muy integrada cuando el alcalde consulta, cuando el alcalde escucha. El oído en el pueblo, que dice el Papa Francisco, es la clave. Este proyecto nuestro fue oyendo a la gente. Cada uno trabajó lo que oía de su sector. Ahora lo abrimos a todos. Ya darán una dirección para que la gente vaya al documento, a todos los documentos que sirvan de base. Cuando la gente opine, va a decir, en esto ustedes tienen razón hasta aquí. Y nosotros lo aplicamos así, y así es como las cosas funcionan. La parte local, no solo la parte local de la red del Estado, la red de las ONG, de las iglesias, todo lo que hagan la base, ya unido, hacen maravillas, con poquito, un empujoncito nada más. Yo siempre he trabajado con poquísimo dinero. Siempre he estado en zonas donde no abunda la plata y las cosas salen, porque la gente pone su energía.
y sus ideas. El Estado pone el apoyo. Es lo que ha pasado en este esfuerzo nuestro de estos 3 meses. Hemos hecho milagros en 3 meses. ¿Por qué? Porque alguien nos empujó. Esta es una buena lección porque es una lección de diálogo también, ¿no? Es que El la documento clave, mismo es la recopilación del diálogo de país, Robert. Cierto, es diálogo para la acción, diálogo con una función proactiva de acción. El tema del financiamiento, es importante destacar que buena parte del financiamiento viene del Estado. Y el Estado, de hecho, viene de la población, porque la población paga impuestos y estos se relacionan con, ya hoy como hoy, el Estado está poniendo, nosotros hemos hecho un cálculo, más o menos 1.100, un poco más, 1.100 millones de dólares por año, para los próximos años también. La empresa privada, a título de acciones de responsabilidad empresarial social, está poniendo más o menos unos 190 millones de dólares por año en temas, directamente en estos temas de seguridad ciudadana a nivel preventivo. La cooperación internacional está en promedio activando por año 70 millones de dólares para los próximos 5 años. Yo vi en un periódico que decía 70 millones de dólares del PNUD. Me gustaría poner 70 millones de dólares del PNUD, no los tenemos. Pero es claro que son 70 millones. Y entonces todo esto abona. Y lo que se necesita son 420, 430 millones de dólares adicionales, en particular a enrumbar a nivel de acción preventiva. Muy bien, vamos a hacer la pausa. Dejo planteado lo siguiente, Monseñor y Robert. La llegada de Rudolph Giuliani, ¿no?, y su equipo a nuestro país, algunos pueden decir, bueno, ¿este es otro esfuerzo por separado o cómo encaja en lo que están haciendo ahora y en lo que ustedes han presentado al presidente de la República o al gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén? Volvemos. Muy bien, antes de ir al enlace de la radio 109, el tema de las cárceles de nuestro país, el hacinamiento, cómo se va a hacer, y quiero preguntarle a Monseñor Gregorio Rosa Chávez en qué concluyó este consejo, ¿no? ¿Qué recomendaciones pueden venir por ahí para alivianar, si me permiten el término, la situación en las cárceles, pero también para cortar, como decía Robert Valen, la comunicación que existe entre los líderes y las pandillas fuera de las prisiones, Monseñor? Yo le puedo estar aquí a la palabra porque esa parte es especial. Lo dejamos a Robert. Ok, sí. Roberto, por favor. Sí, bueno, ahí el tema es la estrategia. O sea, es claro que desde las cárceles se están pasando órdenes a nivel de territorio a las pandillas. Entonces, ahí simplemente es automático. Si esto está sucediendo y estamos teniendo estos niveles de homicidios así vertiginosos, y aún ya en 18, 19 días del año tenemos 7 policías muertos, o sea, es automático que se tenga que hacer algo, que se tengan que poner en cárceles especiales esos que están pasando estos órdenes. Y eso ya se hizo. Sean líderes de alto nivel o líderes, ¿no?, de nivel mediano. Claramente hay que quebrar de una manera o de la otra esa comunicación entre las cárceles y el territorio, porque eso también está causando muertes. Cierto que se está comenzando a hacer, lo hemos visto en todos los periódicos y se va a continuar haciendo. ¿Se habla del hacinamiento también, Robert? De cómo, alivianar, decía yo, ¿no?, la situación en las cárceles. ¿El tema del trabajo de rehabilitación en las cárceles es importante también? Es fundamental. Estamos hablando de una reforma, o sea, de un mejoramiento, para mejor dicho, de las condiciones de vida en las cárceles. O sea, las condiciones de vida de las cárceles son infrahumanas, no son dignas. El Estado tiene el deber de adoptar condiciones de vida humanas decentes a los reos. Los reos ya se les está quitando el derecho a la circulación libre en el territorio. Esa es la restricción. El Estado de Derecho requiere que los reos tengan también
condiciones de vida decentes en los cárceles. Entonces, eso se va a hacer, son de grandes recomendaciones. El hacinamiento es más del 300% para los cárceles en promedio. En el cárcel de mujeres es más del 900%. Es urgente que se haga ese trabajo de modernizar funcionalmente el sistema carcerario y rápidamente, porque es insostenible tener gente, ¿no?, uno encima del otro, 40, 50 personas en un espacio mínimo, ¿no?, insalubre. Eso es una falta de respeto a los derechos humanos básicos de los reos salvadoreños. Robert, Monseñor, ustedes saben, a esta hora de la mañana siempre enlazamos con la Radio 109, donde tú has estado también como invitado, donde ha estado Monseñor Gregorio Rosa Chávez. Y ahí está Tony Cabezas, que por cierto están dos miembros también del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia ahí, conversando con Tony Cabezas. Tony, buenos días, un gusto nuevamente saludarte. Creo incluso me están informando que vamos con el contacto. Ya estamos, exactamente, ya estamos enlazados, Tony. Hola, te comentaba muy buenos días. Con mis invitados, Monseñor Gregorio Rosa Chávez y Robert Balen, representante de PNUD en nuestro país, del Sistema de Naciones Unidas. Muy bienvenidos a la frecuencia de Radio 109, a tus invitados. Anticipábamos muy temprano que íbamos a abordar el mismo tema. Ya estamos aquí nosotros también con el pastor Mauricio Navas y el pastor Carlos Rivas. Creo que todos han estado trabajando juntos en esta Comisión de Seguridad y Convivencia que presentó un informe al presidente de la República la semana pasada. Así que, bueno, primero un saludo, ¿verdad, Monseñor y Robert Balen? Saludos, gracias, gusto. Tony. Adelante con tu trabajo. Muchas gracias. Pues bueno, ¿cuáles son las conclusiones a las que han llegado hasta el momento, Romeo, para incorporarnos aquí a la charla? Bueno, yo las dejo en voz de Robert Balen para reiterar algunas de las que ya mencionamos. Sí, las conclusiones ante todo es que este diálogo enrumbado a la acción es fundamental, que aquí tenemos todos los sectores sociales vivos, ¿no?, que se han sumado conjuntamente con los poderes del Estado y tenemos un plan de acción. No más el 10% de nuestro trabajo como Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia se ha desarrollado. Ahora está la parte más ardua que pero requiere, ¿no?, de estamina y energía, y es la ejecución del plan. Entonces ahí estamos y tenemos medidas muy claras y, ¿no?, alrededor y contundentes alrededor de la prevención, empleos, educación, aterrizaje a nivel del territorio de todo el Estado y un involucramiento de la sociedad, participación ciudadana. Del otro lado, ¿no?, el tema del ataque del delito a través de medidas muy claras, claro, pero también de atención a víctimas y de fortalecimiento institucional. ¿De dónde va a salir el dinero para esto? Porque estamos hablando de una cifra casi de 2.000 millones de dólares. Sí, es más o menos 2.100 millones de dólares. Estamos hablando de 1.100 millones de dólares que ya el Estado ha activado y está activando y va a activar en promedio a través del marco fiscal nacional. Estos son recursos del Estado. Estamos hablando de más o menos 190 millones de dólares de la empresa privada. Estamos hablando de 70 millones de dólares por año, estoy hablando para esto, de parte también de la cooperación internacional. Y estamos hablando de una brecha de 430 millones de dólares que son necesarios, en particular a nivel para abordar el tema de los cárceles y de la prevención. No más de la prevención se necesitan para este plan 1.550 millones de dólares en 5 años, de los cuales muy poco de estos recursos están disponibilizados. Tony, le decíamos, señor Gregorio Rosa Chávez, a propósito de quebrar, por ejemplo, que tú decías las comunicaciones, también hay que quebrar el escepticismo que tiene la gente, ¿no? Y con justa razón lo ha venido acumulando, pero, monseñor, hablábamos sobre eso, sobre la esperanza que la gente puede cifrar, digamos, en un documento como este, que es un documento discutido, consensuado, y donde converge, digamos, las opiniones de diferentes sectores. Sí, le decía que estamos en una nueva versión de los acuerdos de paz, desde una perspectiva social, y que el espíritu que nos anima es el mismo que animó el proceso de paz de hace 23 años, de modo que creo que ese espíritu recuperado fue lo que nos dijo Ban Ki-moon. Es la clave para que el proyecto que estamos comentando nos lleve al puerto al que deseamos llegar, un país seguro, como se dice
en el documento. Pastores, ¿qué nos hace pensar que la aplicación de las recomendaciones de este documento finalmente nos van a sacar adelante y no va a ser un documento más que va a quedar ahí como un acto político, digámoslo así? Bueno, en primer lugar, saludos a Robert allá en Canal 12, también a Monseñor Rosa Chávez. Definitivamente creo que este esfuerzo en el cual estamos empeñados una cantidad importante de elementos de la sociedad tiene características muy peculiares. En primer lugar, la pluralidad que compone de todo este liderazgo que está componiendo el Consejo de Seguridad, creo que es un factor determinante e importante para que tengamos éxito. Otra de los factores que su servidor considera importante es que vemos una buena voluntad de parte del Ejecutivo de implementar las 124 recomendaciones que ya ellos tienen en su poder, y luego las posibilidades de financiamiento. Este es un tema que su servidor particularmente ha tocado con insistencia, ¿no? Porque creo que habiendo sido parte de otros esfuerzos, como por ejemplo fue el de la comisión del año 2007, creo que no hubo financiamiento, y eso vino de alguna manera a desbaratar las buenas intenciones y los buenos proyectos que en ese momento había. Y creo que ahora sí tenemos fuentes de financiamiento que nos garantizarán indiscutiblemente que sí va a funcionar. Pastor Rivas. Pastor. Hola, Romeo, un gusto para don Robert. Qué buena idea de comerse una pupusa. Eso estuvo bueno, fíjate, don Robert, lo de lo oculta que el secretario. Y don Gregorio, qué buenas noticias, ¿verdad?, en torno a lo de Monseñor Romero y lo del Papa, ¿verdad? Este año como que El Salvador se ha puesto de moda, ¿verdad? Como que de plano queremos apuntarle. Yo solo quiero, Tony, queridos amigos, referirme al tema del financiamiento. Cuando hablemos de 2.100 millones de dólares, 420 millones anuales, que equivale a 1.7 del PIB y a 8.7 del presupuesto anual de la nación, uno mira una gran cantidad de dinero. Pero fíjense que realmente hay expertos que dicen que El Salvador está gastando más del 12% del PIB en este momento en materia de seguridad. Solo para que tengan una idea, son 400 millones de dólares anuales. Dicen que en salario, en seguridad, en CAN, en todos los más de 50.000 agentes de seguridad que tenemos, al año gastamos 600 millones de dólares solamente en salario. ¿Cuánto gastamos en seguridad para mantener los centros penales? ¿Cuánto gastamos en seguridad en los hospitales, en el sistema de salud? Para atender los heridos, ¿no? Para atender los heridos, cuánto gasta el sistema de justicia, cuánto gastamos en extorsiones en El Salvador. O sea, necesitamos invertir esto para poder resolver este gran problema. Pastor, muchas gracias. Por supuesto, ustedes ahí con Tony Cabeza van a continuar hablando sobre este tema. Saludos, Tony, y a tus invitados también. Un saludo también ahí para Monseñor, con mucho cariño también para Roberto Valent, ¿verdad, Robert? Y que tengan un feliz inicio de la semana. Aquí, por supuesto, nosotros seguimos conversando. Nosotros hacemos una pausa también, regresamos ya para despedir el programa, lamentablemente, volvemos. Mire. Estamos de regreso ya para despedir a Monseñor Gregorio Rosa Chávez, con quien ha sido un gusto conversar esta mañana, y Robert Valent, representante de PNUD. Monseñor, muchas gracias, como siempre. Agradecer también el interés que tienen por lo de Monseñor Romero. No hay nada oficial todavía, ni en cuanto a fecha, ni en cuanto al Papa, pero la gente está tan contenta que esto también impulsa este proyecto. Así que él está ya intercediendo para que tengamos noticias muy buenas en muy corto plazo. Un gran abrazo para todos y gracias a ti por invitarme. Muy bien. Robert, muchas gracias. Un gusto haber conversado contigo también. Gracias a ti, formidable el programa y es una excelente oportunidad para poder informar a la población. Entonces, claramente el sitio web, para quien quiera seguir el trabajo del Consejo, es dialogoelsalvador.com, www.dialogoelsalvador.com. Muy bien, gracias. Nosotros nos despedimos con las imágenes del fiscal federal argentino Natalio Albert Nisman, que fue hallado muerto anoche en su departamento del Puerto Madero. Tenía 51 años Nisman y se desempeñaba como fiscal de la investigación del atentado contra la Asociación Mutual Israelita
Argentina AMIA en 1984. Usted recuerda ese atentado que cobró la vida de 85 personas. Fuentes judiciales revelaron al diario argentino La Nación que ayer por la tarde la familia intentó comunicarse con Nisman y no tuvieron respuesta y ahora lo encuentran muerto de un tiro en el interior de su baño. Con esto llegamos al final. Gracias, nos vemos el día de mañana martes a las 5:30. Es todo. Buenos días. Mr. Donut, abiertos las 24 horas, presentó.